Hola Evelyn, ¿cómo estás? Yo muy feliz y agradecida de esta oportunidad que me das de compartir en este espacio tan lindo que tenés. Ay, gracias, Ile. Yo estoy súper emocionada. Amigos de Uno Más Podcast, a mí me quedan cortas las palabras para poder describir a Ile, así que yo le voy a dar el espacio a ella, pero antes quiero leer un versículo que mientras estaba orando por este podcast, pensaba en la historia de ella y este versículo está en el Salmos 33:4 y lo voy a leer, que dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Nosotros Amén. sabemos que por todo lo que pasamos, Dios siempre se mantiene fiel y esa es una palabra que se me quedó muy grabada de todo lo que Ile me contó y que estoy deseosa que ella nos cuente el día de hoy. Así que Ile, me gustaría conocer un poco de vos, y también de tu lado profesional y laboral, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, Evelyn, nuevamente gracias, gracias. Este podcast de verdad que es una bendición y sé que está cumpliendo la misión que el Señor tenía en su corazón cuando lo asignó para vos. Bueno, yo de profesión soy periodista, amo la comunicación. Desde pequeña jugaba con ser periodista, el tema de las cámaras, todo esto a mí me apasiona, es algo que muchas personas les da temor, a mí para nada, pero bueno, el trabajo como periodista en Costa Rica es un poco difícil, Sí. costó muchísimo, ¿verdad? Cuesta mucho encontrar trabajo, es como muy cerrado, pero bueno, mi esposo y yo ambos tenemos la venita emprendedora y hemos hecho varias cositas, pero en los últimos años mi esposo y yo hemos desarrollado un concepto de un producto muy innovador, ya que mi esposo su especialidad es desarrollar productos de innovación con base tecnológica. Ajá. Entonces, con todo esto, ahí empieza una aventura de 7 largos ¡Wow! años. Sí, en este tiempo, en estos 7 años, tuvimos que despojarnos de muchas cosas, de todo, orgullo, muchas cosas, pero en cosas materiales, nuestros carros, una casa muy linda que teníamos en Curridabat, el colegio de los chicos, todas esas cosas que uno tiene cuando las cosas están estables económicamente, ¿verdad? Esas salidas, esos viajes, esas vacaciones. Y todo esto fue algo que se dio de golpe, así, todo Wow. se nos vino encima de un momento a otro, nuestra vida cambió por completo. Y para serte específica, de tener un ingreso, ¿verdad? Como la mayoría de las personas, de tener un ingreso fijo, a de un momento a otro quedarnos sin un solo ingreso por creer en algo. Así que fuimos resilientes. ¿Y cómo? Pues bueno, nuestro plan fue, o nuestro proyecto fue en ese momento, trabajar en ese proyecto que no nos dejaba nada, de momento no nos estaba dejando nada, porque había que desarrollarlo. Pero algo interesante y muy interesante que me gustaría mencionar es que cuando nos dimos cuenta que nos habíamos acabado todos los ahorros, porque Ay, no. todo lo vendimos, Ujú. mi esposo es amante de todo el tema de los asados, ¿verdad? Entonces, en nuestra casa, siempre los fines de semana, los viernes, los sábados, habían amigos, porque nos encantaba hacer asados, que este corte de carne, que el otro, ¿verdad? Siempre en nuestra casa, esa era nuestra pasión, invitar a la gente, a las Sí, personas que queríamos, a los que considerábamos nuestros amigos. sí. Y él poco a poco, este hobby, que era su hobby, pues se fue especializando. Ajá. Entonces, en 3 semanas ya estábamos con este proyecto, ahora sí, regresando a los 7 años, Sí. y ya no teníamos ahorros y nos preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque el proyecto de momento no nos dejaba nada. Entonces, Dios nos hace una pregunta, pero específicamente le habló a mi esposo y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y ojo, en ese momento estábamos sin carro, y entonces David empezó a desarrollar como un modelo de negocio bastante interesante. Solo teníamos una parrilla y la habilidad de él, ¿verdad? La habilidad de parrillar, que al final eso es lo que Dios necesita. Entonces, entre semana crecíamos profesionalmente,
En este tiempo participamos de varias incubaciones, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Porque nuestro proyecto era un proyecto innovador y los fines de semana teníamos el negocio de los asados. Pero hay Ajá. que recalcar que no eran todos los fines de semana, ¿verdad? Porque Ay, tampoco era sí. un negocio consolidado, Ajá, estábamos empezando. ajá, Entonces eran algunos fines de semana. Nunca hicimos publicidad de ningún tipo para lo de los asados, más ajá, que un par de páginas en redes sociales, ajá, las que más usamos. sí. Todo fue de boca en boca de lo bueno que eran estos benditos asados, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, como te decía, estábamos en carro, entonces nos íbamos en Uber, Sí. ¿verdad? Llamábamos un Uber, montábamos todo, pregúntame cómo montábamos todo, no sé, pero lo Ajá. montábamos y nos íbamos a parrillar. Pero todo el tiempo que estuvimos con los asados, siempre supimos y tuvimos súper claro en nuestro corazón que este no era un negocio para hacerlo crecer. Ajá. Sabíamos que era algo pasajero Pasajero. para tener Ajá, una entrada, ¿verdad? ajá, Porque ajá. nuestra fe y todo nuestro esfuerzo estaba en el proyecto que estábamos desarrollando. Entonces siempre supimos que nuestro fin no era ese. Ajá. Nuestro fin no era terminar con los asados. Porque, por ejemplo, en estas incubaciones de las que también participábamos, nos dieron un crecimiento profesional, también intelectual muy fuerte. Entonces, siempre supimos que nuestra salida económica iba a estar en Ujú, nuestro proyecto. ujú. Y un detalle importante es que a lo largo de estos 7 años, a nosotros todos como familia, nos llama muchísimo siempre el servicio a las personas, ¿verdad? Ajá. Entonces, así como un día Dios le dijo a David que tienes en tus manos, un día pudimos ver una necesidad muy fuerte en una población, en un grupo de personas que Sí. son las personas que son adultos jóvenes o jóvenes adultos Ajá. que somos todos nosotros al final, que Ajá. somos Sí. jóvenes, pero ya somos adultos, que somos Ujú, trabajadores, ya ujú, salimos de la universidad y un gran porcentaje de esa población son personas que están tratando de equilibrar su vida en todos los sentidos, emocional, económicamente, se da la búsqueda de trabajo, la búsqueda de su pareja, sentimental, su esposo, ¿verdad? Lo que ujú, sea, su ujú, esposa. ujú. Entonces, todas estas cosas que uno empieza a vivir cuando ya se está sintiendo maduro, ¿verdad? Entonces, Ajá. en ese momento íbamos a una iglesia Ajá. y propusimos hacer este grupo para esta población, pero siempre supimos que algo bien hecho. Entonces, ¿qué fue? En ese momento estábamos con el tema del proyecto, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues creo yo que un grupo lo hace cualquiera, pero desarrollamos más bien un concepto. Vos has Ajá. visto que ahora muchas cosas se dan porque son conceptuales, ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, Vemos, no sé, un restaurante o Ajá. veamos Barrio Escalante. ¿Por qué la gente va a Barrio Escalante? Porque Barrio Escalante es todo un Un concepto. concepto. Ajá. Entonces, con esto le vimos una muy buena excusa a las Ajá. personas, a esta población, para Ajá. que un día a la semana tuvieran un tiempo donde pudieran ir a conocer a Dios, Ujú, a crecer en Dios. Y sé que muchos conocieron a Dios en ese lugar y en mm, un ambiente no religioso, ¿verdad? Era ujú, cero religioso, pero la ujú. gente podía conocer al Señor. Eve, desde el día uno fue un éxito total. Recuerdo que la gente no cabía, no cabía. Sí. Entonces la iglesia, Sí. que siempre era, o sea, entre todos, ¿verdad? La iglesia nos apoyó y nos dio un espacio más grande y a Ajá. los pocos meses tuvimos que pasar de ese espacio al auditorio Al auditorio. principal, Ajá. ¿verdad? Con un montón de gente. Yo sé que vos sabés porque vos fuiste Sí. varias veces, ¿verdad? Ujú, Entonces, imagínate, trabajábamos en un proyecto súper innovador que en ese momento no nos dejaba nada. ujú. Nos metemos en este tan lindo problema de Ajá. servirle a las personas, que por Ajá. ende es servirle a Ah, Dios Dios. también. Ajá. Ajá. Y los fines de semana teníamos el tema de los asados. Entonces, Ajá. Eve, imagínate nuestra semana, en Ajá. medio de nuestro proyecto, ¿verdad? Ajá. Donde teníamos que participar de incubaciones, capacitaciones, conferencias,
el El ministerio, que ministerio. Ajá. tampoco nos dejaba nada económicamente, y recalco que económico porque debe la bendición y las alegrías de ver a las personas conociendo al Señor, Ujú. equilibrando sus vidas, son cosas que no tienen precio. Es Sí. una paga que solo Dios puede dar, y Él es un buen pagador, como nos enseñó siempre nuestro pastor allá en Costa Rica. Él es un buen pagador y Él paga en el tiempo perfecto. A veces nos afanamos y queremos que las cosas se den ya, pero bueno, nosotros duramos 7 años y Ujú. siempre seguimos en un constante proceso, ¿verdad? Ujú. Pero imagínate, y entonces los fines de semana, los asados, pero no tenés, Eve, una idea lo difícil que fue económica y emocionalmente poder mantener Ujú. todo esto. Y te voy a contar una anécdota de, imagínate en 7 años la cantidad de anécdotas que te puedo Ay, contar, sí. pero te voy a contar una en específico porque te decía que fue muy difícil, tanto económico como emocionalmente. En todo este tiempo, era mientras estábamos con los asados, con el ministerio, con el proyecto, hacíamos campamentos, ¿verdad? Con este Ujú. grupo de personas, seamos 2 al año, y un día, pues coincidió que teníamos un campa y yo, pues sin planearlo, pues quedé embarazada. Imagínate también la noticia, ¿verdad? En medio de todo este corre de corre, quedar Ujú. embarazada, no fue planeado, pero bueno, pasaron los primeros días, ya yo lo asimilé, me llené de ilusión, había ya sacado la cuna, estaba en el cuarto, ya yo, la familia estábamos ilusionados esperando al nuevo bebé, y coincidió con que el día que tenía una cita, era a los 3 meses, era un viernes, coincidió con el día que nos íbamos de campamento. Ajá. David siempre va conmigo a las citas médicas, pero ese día, pues él fue conmigo, pero se quedó afuera porque habían unos muchachos del equipo que teníamos un equipazo Ujú. para hacer cositas. Entonces yo como que fui porque el doctor me dijo, vamos a hacer una cita solamente de revisión y es muy probable que podamos ver el sexo del bebé. Entonces yo voy, estoy ahí en la camilla donde te están haciendo el ultrasonido, ¿verdad? Y todo lo que los doctores hacen, que te van enseñando el monitor y te dicen, mira, la cabecita mide tanto, las extremidades miden tanto. Sí. Y en, es, sí, y en eso, pues yo veía al doctor como afanado, pero yo estaba apurada. Yo sabía que me tenía que ir para el campamento. Entonces él me habló algo de escuchar el corazón del bebé. Entonces le digo yo, ay doctor, no se preocupe, el próximo mes escuchamos el corazón. Así yo como estaba tan apurada por irme como una principiante, ¿verdad? Que Ujú. uno, lo primero que se escucha cuando se enciende ese monitor es el corazoncito del bebé. Pero el doctor no me dice nada y él sigue intentando y buscaba y buscaba. Y yo no entendía, ¿verdad? Hasta que el doctor me dice, mamá, bebé está muerto. Eve, fue, o sea, fue un baldazo de agua fría escuchar esas palabras. Las recuerdo como si fuera ayer porque fue un shock por completo. Ujú. Y él me empieza a explicar que lo que había pasado conmigo era un aborto retenido. Primera vez que yo escuchaba ese término. Me explica que eso es que el bebé muere en el vientre de la mamá, pero el organismo de la mamá no se da No se da cuenta, cuenta. ¿verdad? Todo sigue normal. Ujú. Y entonces el doctor me dice, no, vea, usted se tiene que ir para su casa. En estos casos lo que se recomienda es que el cuerpo naturalmente lo expulse. Esto puede tardar unas semanas, inclusive un mes o más. Pero yo me asusté muchísimo cuando él me dice eso, porque en mi último parto yo había tenido una complicación donde me desangré, y eso es otro testimonio aparte, Ujú. pero el doctor pudo hacer unas maniobras, mi ginecólogo en ese momento, y el doctor me dijo en esa ocasión, hace ya va a ser 11 años, y me dice 15 minutos más y te me vas. Entonces yo dije, Dios mío, yo no me puedo ir para la casa, David no está, porque yo dije, David se tiene que ir para el campamento. ¿Qué hago yo si de repente empiezo con un sangrado y se vuelve a presentar lo mismo de la vez pasada? Ujú. Entonces yo le cuento esto al doctor y él me dice, no, usted no se puede ir para la casa, vamos a dejarla internada de una vez, vamos a hacerle un legrado, ¿verdad? Todo el asunto. Yo llamo a David, le cuento, y para los dos fue un golpe. Bueno, Claro. lloramos y decíamos, Ujú. ¿qué hacemos? Porque Ujú. acordate que era viernes que nos íbamos para Ujú. campamento, yo ya Ujú. andaba lista, las maletas estaban en uno de los carros de los muchachos que nos iban a llevar, y, y decidimos
cumplir con nuestro deber y en ese momento había una responsabilidad. Este grupo eran cerca de 100 personas que habían pagado el campamento desde hacía como un mes, todo el mundo estaba ilusionado. ¿Cómo le hacíamos a decir? Ya no hay campamento, solo Ujú, porque a mí me pasó esto. Es muy duro, pero también cuando uno tiene una responsabilidad, tiene que sí, saber, ¿verdad? ujú, Entonces acordamos, David y yo, aunque él se quería quedar conmigo, que no, que él se fuera, pero que no dijera nada. Obviamente la gente le iba a pensar a preguntar por Ile, ¿verdad? Pero decidimos que él se fuera y no decir nada. Y él iba a ver cómo se la jugaba cuando le ujú, preguntaban. ujú. Y, y bueno, el sábado en la noche él contó lo que estábamos pasando porque era algo realmente peligroso, ¿verdad? Era una cirugía. Este tipo de emergencias se dan a veces en partos naturales como en cesáreas y en un legrado también se puede. Entonces, había un susto de poder perder a su esposa para David y para mí, ¿verdad? Sí. Entonces, David contó un poco esto, en ese momento Dios usó el testimonio, lo que estábamos viviendo en el preciso momento, y el Señor se movió, hizo cosas increíbles en ese campamento. Hasta el día de hoy, los muchachos siguen recordando ese campamento entre todos, ¿verdad? Porque Dios hizo como quiso. Pero ¿por qué te cuento esto, Evelyn? Porque quería darte o mostrarte un pequeño botón de lo difícil que fueron esos 7 años en todos los sentidos, ¿verdad? Y, y ya como para ir concluyendo, Eve, yo aprendí que las cosas se luchan. Cuando uno quiere algo, ya sea emprender o cualquier idea, una meta en específico, hay que lucharlas. Las cosas llevan sangre de por medio y eso fue algo que entendimos siempre, siempre lo tuvimos súper, súper claro porque a veces pensamos que nos despojamos para recibir algo, pero nosotros entendimos que la mayoría de las veces cuando nos despojamos no es ni por nosotros mismos, es por las demás personas, ¿verdad? Y hoy, hoy por hoy, vivimos en Guatemala ya hace casi un año. Ahora el próximo mes, en septiembre, mi esposo cumple un año de vivir acá. Mis hijos y yo nos vinimos al mes, de él haberse venido al mes y un poquito. Fue impresionante cómo el Señor al principio de la pandemia del 2020 empezó a abrir puertas para que nuestro proyecto se pudiera desarrollar aquí en Guatemala. Y hoy por hoy estamos viendo cumplirse las promesas del Señor de una manera inimaginable. Y yo sé que entonces la gente se puede preguntar y decir, entonces este año y el pasado han sido fáciles. La respuesta es no, pero en todo este tiempo el Señor nos preparó, nos entrenó y todo ese tiempo que invertimos en cosas que en ese momento no nos dejaban un 5, hoy te puedo decir que estamos recogiendo el fruto de eso. Wow, es increíble, es increíble. Entonces, una preguntita, con los asados, ¿ustedes vivieron todo ese tiempo, esos 7 años, ustedes vivieron por medio de los asados? Mira que los asados en realidad fueron como 4 años, ¿eh? Yo te puedo decir que la fidelidad del Señor fue impresionante, porque cuando empezamos con lo de los asados fue como a los 2 años, ¿verdad? Ah, Cuando ya después se nos habían acabado los ahorros y nos preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A veces estamos llenos de habilidades y las despreciamos, ¿verdad? Por eso hay que tener en esos momentos una comunicación íntima, tan constante con el Señor, porque Él no nos abandona y Él nos habla de diferentes maneras. Creo yo que si tal vez nosotros no nos hubiéramos aferrado al Señor y buscado su dirección, nunca se nos hubiera ocurrido hacer lo de los asados. Y cuando Dios le dice a Javi, ¿qué tienes en tus manos? Y él empieza con esto, em, era una parrilla la que había, no había carro. Y así empezamos, ¿verdad? Entonces, este, sí, el tema de los asados fue como unos 2, 3 años, porque en realidad en eso duramos unos 4 años quizás, pero fue lo que Dios utilizó para bendecirnos. Y como te decía, no todos los fines de semana habían asados, ¿verdad? Entonces fueron momentos muy, muy difíciles. increíble. Y durante todo este tiempo,
¿Hay algún versículo o canción o versículos que vos decís, a esto yo me aferré, aunque me estuviera, no sé, revolcando por dentro, a esto yo me sujeté todo este tiempo? Sí, sí, sí. Hay dos versículos, Evelyn. Uno es Habacuc 3, del 17 al 18. Ajá. Muy, muy, muy conocido, pero ese versículo, y aquí lo tengo, lo voy a leer, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, dice, y hay que recalcar, con todo, yo le alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En todo este tiempo, nosotros nunca nos quejamos. Había una convicción muy profunda en nuestro espíritu que sabía que esto era un proceso, que en algún momento íbamos a salir. Muchas veces hubo personas que como pasaba un año, 2 años, 3, 4, y David sigue con ese proyecto, pero no les deja nada. Pero había una promesa a la que decidimos aferrarnos todos los días y por eso, además de trabajar, le servíamos al Señor con el corazón, nunca nos cansamos, siempre al pie del cañón, porque, porque sabíamos que Él es un Dios fiel. Y hay otro que está en Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hoy entendemos, Evelyn, por qué es que corremos y no nos cansamos, ¿verdad? Por eso es que nunca, lo que te decía, nunca nos quejamos porque había una promesa y Dios es un Dios de promesas. De promesas, un día de estos el pastor de acá leía un versículo que decía que Dios tiene preciosísimas, así lo dice la Biblia, preciosísimas y grandísimas promesas para cada uno de nosotros. Y yo sé de que en este momento que algunas personas nos están viendo o más adelante, cuando la gente busque el podcast y lo vea, estén pasando por momentos difíciles y a esto sumémosle la pandemia, ¿verdad? Tal vez han tratado de emprender o hasta de servirle al Señor o han sentido que han retrocedido. Yo quiero decirles que el Señor no los ha desechado. El Señor tiene promesas y no es para unos cuantos, es para todos sus hijos. Y Dios nunca se va a cansar de, de corretearnos, como siempre lo dice David, ¿verdad? Él siempre está detrás de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es, creo yo, que lo que abre el corazón de Dios es el arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino. La palabra lo dice, que Dios no desprecia un corazón constricto, humillado. Y Ujú. si hay alguna persona en este momento que, que, que esto le está llegando y quiere ponerse a cuentas con el Señor, mira, no tienes que ir a ninguna iglesia. Ahí en la esquina de tu cuarto, el Señor te escucha, habla con Él, contale todo lo que estás pasando. Sos un hijo de Dios y Él tiene promesas maravillosas. Tal vez el afán te ha ahogado y no logras verlas, pero ahí están. Es solo creerle a Él, porque Él es un Dios que se mantiene, es fiel ayer, hoy y siempre, por siempre y para siempre. Y Él te va a escuchar, no lo dudes. Y yo te lo cuento, no porque me lo hayan contado, sino porque es algo que aún vivo todos los días. Es excelente, y cómo podemos ver la fidelidad de Dios a través del tiempo y tal vez en un momento oscuro que sintamos que estamos desamparados, como decías ahora, Dios no nos deja en ningún Mm, momento. ujú, Y ujú. mientras estabas contando tu historia, a mí se me venían a la mente un montón de versículos, pero una historia que a mí me ha llegado mucho al corazón precisamente es cuando a la viuda le dicen, ¿qué tienes en tus manos? Y ella dice, solo tengo unas vasijas y aceite. Exacto, Y entonces, ¿qué pasa exacto. ahí? Ahí es donde ocurre el milagro, ¿verdad? O sea, Dios utiliza eso que tenemos en nuestras manos Ujú, ujú, para proveernos. Y justo como les ujú, pasó a ujú, ustedes, ¿verdad? O ujú, sea, ujú. gracias a Dios por esa fidelidad, Exactamente. porque Dios también nos da los talentos, nos da
estas cosas que a veces nosotros o en el trabajo los catalogan como competencias, habilidades o qué sé yo, Ujú, les ujú, llaman de exacto. otro tipo Sí. de nombres. Este, eso nos lo dio Dios, porque Dios nos Ujú. formó desde el vientre de nuestra madre y nos puso esos talentos para que nosotros los utilicemos, porque no venimos acá al mundo nada más por estar, venimos con un propósito. Así es, con un propósito, con una asignación y el Señor nos mandó y Él va a proveer todo lo que necesitemos para que esto se lleve a cabo. Y si una persona está diciendo, pero qué habilidades, qué don, qué talento tengo yo, mi consejo es, busque al Señor en oración y Él se lo va a revelar, no se lo va a revelar nadie, no tenemos por qué gastar el tiempo en pensar, en pedirle a este que ore porque este Dios lo escucha o porque este tiene el don de profecía, ¿verdad? Y si sos una persona que no conoces al Señor y nos está escuchando, hoy mismo podés ser un hijo de Dios y si querés, después podés, no sé, Evelyn, con tu Sí, permiso, podés claro. escribirle a Evelyn ahí un mensajito, dejarle un mensajito, decirle, mira, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador y sé que Evelyn te va a guiar en una oración concreta y precisa. Y una vez, como dije antes, que empeces a tener comunicación con Dios, Él mismo te va a ir mostrando, te va a ir abriendo los ojos, te va a ir dando discernimiento de las cosas que hay que dejar, de las nuevas cosas que hay que aferrarse y entre ellas sus promesas. Amén, Ile, así es, así es. Yo, otro versículo que no lo tengo aquí anotado, pero se me vino a la mente mientras estabas Ujú. hablando, es que si en lo poco somos fieles, sobre lo mucho nos va a poner Dios, ¿verdad? Así es. Y no es como que una cosa va después de la otra, sino que a veces ocurre en el mismo momento, porque Sí. Ile y David tenían una gran responsabilidad, tenían familia, tenía todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Los pagos de absolutamente todo, Ujú. casa, luz, agua, teléfonos, Así dos es, hijos hermosos que tenían la responsabilidad sobre así es. ellos también. Ujú, Tenía responsabilidad tan grande del grupo que ahí le comentó, ujú. una responsabilidad súper grande, el servicio a la iglesia, todas las vidas que estaban como viéndolos a ellos, siguiéndolos en todas las actividades que se realizaban en la iglesia. O sea, Dios los estaba poniendo sobre mucho al mismo tiempo que financieramente tal vez estaban sobre poco. Entonces las cosas se dieron de Ujú, forma paralela. Aquí está lloviendo ujú. una tormenta increíble, se oyen rayos y centellas. Aquí ya casi empieza a llover, pero igual está haciendo mucho frío. Ah, bueno, pero si oyen ahí como el sonido de atrás es Sí. por los rayos que hay acá. Pero yo pensaba en ese versículo con ustedes, porque Sí. Dios los puso sobre mucho y sobre poco al mismo tiempo y ustedes fueron fieles. ¿Alguna conclusión y la que quieras rescatar el día de hoy? Eso que decía al principio, ¿verdad? Dios no te ha desechado y eso lo siento tan fuerte en mi corazón ahorita que me dirijo a ustedes. Dios no te ha desechado. Si alguien que admirabas mucho en un lugar, eh, no sé, donde apostabas todo, algo pasó, Dios no te ha desechado. Él te formó, como lo decía Eve hace un ratito, en el vientre y vinimos a este mundo con un propósito, no somos una casualidad. Empieza a tener una comunión íntima con el Señor, a buscarlo. No caigamos en el error de creer que el Señor lo encontramos solo en la iglesia y que como no voy a la iglesia, entonces estoy lejos del Señor, ¿verdad? Ahora algunas iglesias, un tiempo es virtual o se cierran las iglesias, pero ahí en la esquina de tu cuarto, ora al Señor y Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Si sos de las personas que decís, a mí nadie me escucha, hay una persona que está deseando escuchar tu voz y Él te va a mostrar el camino y aférrate a cada una de esas promesas. Y si no sabes cuáles son esas promesas, empieza a estudiar la palabra, que la palabra es vida, ahí hay vida. Yo creo que si nosotros no nos hubiéramos aferrado a la palabra del Señor, no sé dónde estaríamos. Ahí estaba nuestro sustento, ahí estaba la vida que necesitábamos en ese momento. Así es, muchísimas gracias. Y, Ay, no, con todo gusto. y gracias a todos nuestros amigos de Uno Más que nos escuchan el día de hoy. Quiero recalcar este mensaje final que acaba de dar Ile.
nosotras somos cristianas, creemos en Dios, creemos que Cristo murió y resucitó por nosotras. Y ese es el mensaje, independientemente del testimonio que estemos dando en uno más, si es de, no sé, como los pasados que hemos dado de la Ujú, adopción, de la infertilidad, en este caso del emprendedurismo y situaciones financieras, ujú. cualquiera que sea la situación que usted está pasando, nosotros, Ile, ni yo, ni nadie de los que ha participado somos más que usted que nos está escuchando acá. Si usted se siente solo, si se siente desechado, que nadie lo escucha, sepa que hay un Dios que el que Así está es. en medio de esta tormenta que tengo aquí en este momento, Él está en medio de esto y Él Así es. da paz en medio de la tormenta. Así que gracias Así es. amigos por escucharnos y los esperamos en la próxima. Chao.